Bueno, continuamos en este programa particular de que se escuche, el programa de Aten. Le mandamos saludos a Lucas Ori, que es secretario de prensa de Aten, que dice que le gusta mucho la mesa para el living de su casa. Sí, estaba diciendo eso. Y bueno, hablamos hace un ratito con Marcelo Gualiardo sobre la situación económica que indefectiblemente va a afectar a la sociedad neuquina y argentina, y a nivel global seguramente también. Y es por eso que estamos en comunicación telefónica con Pablo Alarrué, quien es economista neuquino, ex decano de la Facultad de Economía de la UNCO. ¿Cómo te va, Pablo? Buenas noches. Acá estamos con Marcelo Gualiardo en el estudio de 24/7. Hola, buenas noches. Un gusto de acompañarlos. Bueno, estábamos charlando un poquito de eso, ¿no? De la situación, de las consecuencias económicas que va a traer esta pandemia y también de las medidas que fue tomando el gobierno nacional en los últimos días y también hoy con otra nueva batería de medidas. ¿Qué lectura puedes hacer de cómo está afrontando el gobierno nacional esta situación desde el aspecto económico? Mirá, yo veo que está actuando con mucha decisión, con mucha claridad y que tiene el timón tanto en materia económica como política de esta situación tan compleja. Creo que las medidas que están tomando son las correctas. En otros países del mundo también está sucediendo lo mismo porque son las herramientas que se deben tomar en este tipo de coyunturas y creo que la Argentina las está tomando incluso antes que lo que pudieron tomar las otras economías que atravesaron la misma situación con antelación y que no tomaron las medidas con la misma agilidad, tal vez porque no tenían antecedentes como tenemos nosotros, que podemos ver esas experiencias que ya sucedieron. Y bueno, creo que de las medidas económicas que se habían anunciado, que me parecen muy acertadas, faltaba anunciar medidas para la economía informal y para los monotributistas, que son los más castigados por esta situación, porque muchos estamos pasando la cuarentena pero cobrando nuestros haberes, pero hay compatriotas que son muchísimos, que al suceder esta crisis ven interrumpidos sus ingresos y bueno, están preocupadísimos naturalmente, y faltaban anuncios dirigidos específicamente a ellos. Si bien no hicieron los anuncios hoy, el presidente en el discurso fue muy claro de que mañana iba a haber anuncios para esta franja de compatriotas. Sí, ¿no? algunas cosas se filtraron, ¿no? Como por ejemplo que se van a suspender los pagos de las moratorias, algunos créditos también, ¿no? Para el sector pequeña y mediana empresa y también, como decías vos, para los independientes, monotributistas, responsables inscritos. Sí, sobre todo para los independientes. Seguramente no van a cobrarles las cuotas correspondientes, probablemente haya algún tipo de transferencia. Está claro que se buscan dos objetivos, ¿no? Con estas transferencias que están haciendo tanto los jubilados de la mínima como a quienes cobran la asignación universal por hijo, que se ha duplicado. Estas transferencias tienen un doble sentido. Por un lado, mejorar un poco la situación de esas personas que están en situación de vulnerabilidad, pero también al mismo tiempo generar algún impacto sobre el consumo que nos saque de esta recesión tan importante que se instala a partir de esta cesación de actividad, ¿no? Sí, Pablo, se dijo mucho que el rumbo de la economía o la mejora de la economía en el país tenía que ver o estaba muy ligado a la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Se anunció que mañana el ministro de Economía va a dar una conferencia de prensa con respecto a esto, ¿no? A la marcha de las negociaciones. ¿Vos crees que esta situación particular que estamos viviendo va a modificar esa negociación o el rumbo de la economía va a tener un lugar diferente, un destino diferente? Yo creo que sí, que la situación se complejizó mucho en materia de negociación de la deuda, porque lógicamente hay toda una migración de los capitales especulativos, sobre todo, hacia las economías centrales, retirándose de todas las economías emergentes, y entonces la propuesta que vos tenés que hacer necesariamente tiene que ser mejor que la que por ahí hubieran dado hace algunas semanas atrás. Ahora, así como eso le agrega complejidad a la negociación, también en el otro platillo de la balanza tenemos que poner que el mundo entero está atravesando esta pandemia, no es una situación argentina, y que seguramente habrá más fortaleza en nuestra negociación por nuestro lado y más comprensión de alguna forma, y sobre todo más que comprensión, porque los capitales no son
no tienen demasiado corazón, pero sobre todo, más que comprensión, yo creo que hay una decisión por parte de las economías centrales de no profundizar aún más la recesión que va a arrastrar a todo el conjunto. Entonces, posiblemente en ese sentido se abran algunas puertas que antes estaban cerradas. Pablo, y puntualmente para Neuquén, para la región, ¿cómo te imaginas el impacto de todo esto que está ocurriendo? Y para la región es un impacto muy fuerte, realmente muy fuerte, porque se combina con la caída del precio del petróleo, que es histórica. Hace muchísimos años que el petróleo no tenía un valor tan bajo como tiene hoy. Esto afecta el nivel de actividad en nuestra zona, pero además de afectar el nivel de actividad en nuestra zona, sobre todo afecta las cuentas fiscales de la provincia, porque recordemos que una porción importante, alrededor de 1/3 de los ingresos de la provincia de Neuquén, son regalías, y las regalías se mueven al compás del precio del petróleo. Entonces, la provincia va a ver una caída importante en sus ingresos. Y la situación fiscal de la provincia no era descollante tampoco. Entonces, esta caída va a ser un impacto muy fuerte. Creo que eso es lo que explica que el gobernador haya pedido en esta ley que presentó, este proyecto de ley, y haya incluido la facultad de asumir endeudamiento. Pero por otro lado, asumir endeudamiento hoy, en este contexto, es muy difícil o muy caro en todo caso. Claro. Bueno, Pablo, te agradecemos muchísimo esta charla. No, al contrario. Y una última cosa que quería mencionar respecto al impacto es que no solo el petróleo afectó en nuestra economía, sino también esta situación de no poder moverse, de cuarentena lógica totalmente, afecta fuertemente a nuestro sector turismo, que es la segunda actividad económica de la provincia. Es decir, que las dos principales actividades económicas de la provincia reciben de lleno el misil de esta situación de crisis que generó este virus, ¿no? Bueno, te agradecemos mucho, Pablo, por esta charla. Al contrario, un abrazo y fuerza. De esto se va a salir, hemos salido de crisis mucho peores en la Argentina. Bueno, te agradezco. Bueno, escuchamos a Pablo Larrué, economista. Interesante la mirada y también, digamos, sin querer ponerle un tono dramático, hablando de la complejidad que tiene, ¿no? para todos los neuquinos también. Es complejo. ¿Qué va a tener, digamos? Es compleja, pero también su cierre es interesante. Hemos salido de situaciones peores. Entonces me parece que hay que pasar esta situación de extremo, de tensión que estamos viviendo de la mejor manera posible y apuntalar después, cuando sea la salida, para que los estados también entiendan que tienen que garantizar, ¿no? que esta rueda de la economía funcione y que los trabajadores tengan los sueldos que se merecen tener, que haya impresiones en lo público, digamos, lo que está pasando con el hospital público, quizás si hubiésemos tenido 4 años anteriores de inversión, sería mucho más, o no estaríamos tan complicados para confrontar con esto. Entonces, me parece que se refuerza la idea de un Estado presente con esto que nos está pasando. Entonces, va a haber que tomar decisiones en términos de qué se prioriza desde los gobiernos para atender al conjunto de la población. Sí, porque además es un gobierno que recién empieza, que toma un país en crisis, ¿no? No es un país que estaba en crecimiento como hace algunos años atrás. Entonces, estaba la esperanza de poder empezar a salir lentamente de esta situación que ya era complicada, ¿no? Era una situación muy complicada y que con esto obviamente se agudiza. Pero bueno, el tema es que esto no está solamente Argentina. Digamos, lo que por ahí que nos cuesta ver es que está el mundo en esto. O sea, las potencias están con este problema. China está con este problema, Estados Unidos con una irresponsabilidad absoluta. El presidente primero minimizó y luego ahora está con alguna decisión de ir hacia situaciones parecidas a la que hay en otros lugares del mundo, como acá, de pensar de poner límites en los viajes y demás, pero la está atravesando el mundo esta crisis. Entonces me parece que también va a tener que haber una respuesta desde el punto de vista económico para recuperar. Todo el mundo habla de guerra y lo escuchábamos a la referente alemana hablando de que esto era lo más parecido a la Segunda Guerra Mundial.
que no había habido una situación que comprometa al mundo entero desde aquella tragedia de la humanidad. Bueno, va a haber que encontrar mecanismos para que después que esto se supere, todos los estados hagan lo que tienen que hacer para garantizar que el mundo pueda seguir funcionando. Si no, me parece que el capitalismo se va a caer solo por su propio peso, explotando en demasía las posibilidades de supervivencia de la humanidad, ¿no? Sí, y algo que se está comenzando a destacar, escuché a varias personas hoy hablando de eso, a mí me da un poquito de desconfianza, no te lo voy a negar, pero esta cuestión de estar todos juntos, ¿no? La dirigencia política nacional, unidos frente a esta situación particular que estamos atravesando. Bueno, hay fotos, ¿no? Que son muy potentes en términos de políticos. A mí me parece que está bien eso. Ojalá, me parece, todos los que desde las oposiciones están jugando el rol de entender la gravedad de la situación y se ponen y aceptan la discusión de la unidad, la mantengan después, ¿no? Porque el problema va a ser, me parece, el día después de superar esta situación de crisis. Y yo lo decía, me parece que es un buen momento para sentirnos todos, lo decía un poco pensando en Aten, ¿no? Sí, sí. De sentirnos todos de la misma agrupación. A veces es muy difícil, ¿no? Porque a veces los compañeros que están en otra, o tienen otra mirada, o tienen otra manera de ver la realidad, cuesta mucho que nos podamos sentir todos ante un problema común como parte de la misma solución. Pero me parece que está bien, son gestos que me parece que ayudan en estos momentos de mucha incertidumbre en el común de la gente, digamos, de qué va a pasar mañana. No es el momento de contar costillas. Exactamente. Digamos. Me parece después, en todo caso, claro, todo lo que sume me parece que es bienvenido y le agrega por lo menos una cuotita de decir, bueno, me parece que vamos por el lado correcto, sí, aunque no sabemos hacia dónde vamos, ¿no? Pero porque nadie sabe a ciencia cierta cómo termina, pero me parece que es bueno eso. Bueno, por lo pronto hay un aislamiento total a partir de las 0 de mañana, o sea, dentro de 1 hora y 25 minutos más o menos, hasta las 23:59 del 31 de marzo. Eso es lo que decretó el gobierno nacional, lo anunció Alberto Fernández hace un ratito, por si alguno se engancha ahora con la programación. Eso fue lo que anunció el presidente hace un rato nomás. Eso es lo que se anunció hace un rato. Y vuelvo a plantear la velocidad con que se están dando los acontecimientos. No sería de extrañar que todos esos plazos se estiren, ¿no? Yo la verdad tengo mis sospechas de que después del 31 volvamos con normalidad al dictado de clases. Digo, es muy probable que esta situación continúe, lo mismo que esta cuarentena obligatoria. Pero digo, bueno, esperemos que sí, eso... claro, o que haya una vuelta gradual a un ritmo habitual, va a ser ¿no? una vuelta gradual, pero es una situación que en realidad todo va a depender de nosotros. O sea, me parece que esta de las pocas veces en las que uno dice, bueno, no depende de mí, no depende de nosotros. Bueno, en esta situación me parece que hay mucho de nosotros. O sea, a los estados reclamémosle todo. Digamos, que estén presentes, que nos garanticen los hospitales necesarios, que esté todo para... Ahora, hay algo que no lo puede hacer nadie por nosotros, que es cuidarnos. Y esa es nuestra parte. Y creo que aquí en esto es la determinante. Si nosotros como sociedad no tomamos conciencia de eso, no va a bastar con los esfuerzos que se puedan hacer desde los lugares donde se tienen que tomar las decisiones que nos alcanzan a todos. Si cada uno de nosotros no asume lo que le toca, vamos a estar en problema. Quiero tener la confianza en que nuestros vecinos, nuestros compañeros, la comunidad en general
va a ir por ese lado de asumir ese rol que le toca jugar en esta oportunidad, ¿no? Sí, y lo otro que sería bueno y sería interesante también, cierta prudencia de las fuerzas de seguridad que van a estar en las calles, en las rutas también. Bueno, ¿no? viste, ese es un tema que yo supongo que lo van a hablar en cada repartición, digamos, cada provincia. Pero lamentablemente en nuestro registro histórico, si bien es una situación muy distinta, no es lo mismo un estado de sitio que se convoca por una decisión política, obviamente, que en estas circunstancias. Me parece que, pero bueno, creo la preocupación puede ser que quienes tengan a su cargo los operativos y demás tengan y sepan que tienen que respetar a las personas a las que van claro, a intimar a que vuelvan a su domicilio. Digo, me parece que eso colaboraría mucho, no sea cosa que a partir de ahí se desate otra situación que ninguno de nosotros quiere. Y me parece que eso debe estar en la cabeza de quienes tienen que dar organizar esas tareas, porque hay un cierto ADN ahí dando vuelta que no es bueno, ¿no? Bueno, esperemos que transcurra todo con la mayor normalidad posible dentro de esta situación tan particular que nos toca vivir. Hacemos una nueva pausa, faltan 2 minutos para las 11 menos 20. Mirá qué complicado que lo dije, son las 22:38. Sí. Hacemos una pausa. Dale.